Abordemos un tema digno de debate en cualquier situación. El protagonista es Richard French. ¿Y quién era este hombre? Era el desmentidor profesional. Antes de ser el que revelara uno de los secretos mejor guardados por el gobierno, French era el secreto mismo. Nació en diciembre de 1929 en Chicago e ingresó al servicio poco después de cumplir 17 años al alistarse en la Guardia Nacional de Oregon. Construyó una carrera impecable. Fue teniente coronel de la USAF, condecorado veterano de combate durante sus 27 años de servicio. Voló 683 misiones. Sufrió daños de combate en su aeronave en al menos 40 de esas misiones y resultó herido de gravedad 2 veces. Como ejemplo de riesgo extremo, en Vietnam fue impactado por fuego enemigo que le partió el casco en 2 partes. Recibió 9 puntos de sutura en la cabeza y al día siguiente ya estaba volando de nuevo. Te lo acabo de presentar para que te des una idea de lo importante que fue su recorrido como piloto en uno de los países más desarrollados. Una de las misiones que tenía, que fueron sumamente polémicas, fue que era un investigador principal del proyecto Libro Azul, en la década de 1950. Su misión oficial era investigar avistamientos ovni y desacreditarlos públicamente. Sí, escucharon bien. French era un debunker, un agente cuyo trabajo era calmar a la población, encontrar explicaciones convencionales, globos meteorológicos, fenómenos atmosféricos, alucinaciones, etc. Todo se valía para enterrar la histeria colectiva. Pero este hombre sería el que pondría en evidencia los archivos secretos del gobierno y públicamente declararía sobre extraterrestres que asegura, vio y da fe de que existen. Te hablan de la cripta. Él no era un testigo cualquiera, era alguien que conocía el sistema de encubrimiento desde dentro. French declaró que en el verano de 1952 fue enviado a la ciudad de St. John's en Terranova, una colonia británica, por 2 incidentes ovnis por separado, que más adelante te sorprenderá. Quiero que sepas que French tenía un historial militar impecable. Su palabra puede ser totalmente creíble. Su confesión, por así llamarla, sucedió en Washington, D.C. El oficial retirado de 83 años testificó Citizens Hearing on Disclosure de 6 miembros del Congreso sobre su trabajo como desacreditador de ovnis en 1952. Richard French contó cómo el incidente de Terranova se desarrolló hace décadas, a principios de los 50, después de que informaron de 2 objetos con forma de disco sumergiéndose y emergiendo del océano cerca de la costa. La Fuerza Aérea movilizó aviones de combate. French afirma que su misión era evaluar las capacidades de estos objetos. Lo que vio lo dejó atónito, algo que realmente no se esperaba, según cuenta. Los discos se movían a velocidades imposibles, realizaban maniobras de 90 grados instantáneamente y se sumergían sin crear estela en el agua. Muchas personas fueron testigos de lo que sucedió ese día. Los superiores de French le ordenaron que investigara la situación. Y eso era estándar para lo que estaba haciendo, dijo French. Me dijeron que había 2 de ellos involucrados y que estaban en una profundidad del agua. Tuve que entrar al mar y sumergirme en esa realidad que cambiaría mi perspectiva para siempre. Había mucha gente reunida en el muelle, al menos 100 de pie alrededor mirando con asombro hacia el agua, incluidos varios policías locales. Las declaraciones de French fueron sorprendentes. Recuerda que el agua era muy clara. Podía haber 2 embarcaciones circulares, por así llamarlas, cada una de unos 18 pies de diámetro aproximadamente y 3 de grosor. Dijo que eran 2 objetos que parecían flotar, pero debajo de la superficie del agua, un par de pies de distancia a no más de 20 pies de la orilla, y vio 2 seres en el agua cerca de estas naves. Dice textual: lo primero que vi fueron los ovnis, y me era evidente que le estaban haciendo algo a la nave, y realmente no podía decir qué, porque estaban en la parte inferior y no eran visibles para mí, excepto cuando ocasionalmente se acercaban al lado donde podía verlos. El agua estaba bastante clara y podía ver sin ningún problema. No estaban en el fondo del lecho marino, estaban como a mitad de camino.
Richard French dijo que 2 seres que vio tenían unos 2 o 3 pies de altura, de color gris claro, brazos muy delgados, largos con 2 o 3 dedos. La parte superior de sus cabezas era mucho más ancha que la línea de su mandíbula. Sus ojos estaban muy inclinados y no se podían ver las pupilas de ellos. Se veían como los extraterrestres que han sido representados en las películas por años. Mientras el desacreditador de ovnis de la Fuerza Aérea observaba, afirmaba que una de las naves comenzó a salir del agua. Cuando golpeó la superficie iba a unas 100 millas por hora. Luego aceleró a algún lugar en el vecindario de 2.500 a 3.000 millas por hora y desapareció. Regresó unos 20 minutos después. Disminuyó la velocidad hasta casi una parada antes de entrar en el agua. Luego bajó y los 2 seres trabajaron juntos. Tardaron unos 20 minutos y luego las 2 naves partieron juntas, de nuevo lentos cuando salieron del agua e inmediatamente aceleraron a una velocidad muy alta. Creo que estaban reparando la nave. Y probaron que las reparaciones habían sido adecuadas y después se fueron. Irónicamente, el trabajo de French en ese momento como investigador del proyecto Libro Azul era desacreditar ovnis. Entonces, ¿qué tipo de informe presentó con el proyecto Libro Azul sobre este caso que había presenciado personalmente? Y el informe que dio fue algo más o menos así. No hace falta decir que fue un informe ficticio como lo fueron todos ellos. Realmente no dije que fueran ovnis, dije que había algo que no sabíamos, algún tipo de vehículo extranjero o irreconocible allí. En otras palabras, lo expresé como una experiencia extraña sin fundamentos concretos. Después asegura lo siguiente: o creo que sin duda era un ovni y creo que había extraterrestres a bordo. No hay duda en mi mente de que era exactamente lo que era, y mi deber era desacreditar la historia. Así que tuve que hacer todo lo posible porque me creyeran. Los eventos de los ovnis de Terranova y los extraterrestres tuvieron lugar hace décadas, en los días anteriores a la llegada de las cámaras digitales personales y los teléfonos celulares equipados con cámaras. French en realidad dio varias entrevistas. Personalmente creo que necesitaba decir la verdad, sobre todo porque él mismo intentó tapar verdades de colegas, dejándolos ver como mentirosos ante el mundo. Richard dijo que presenció el accidente ovni en 1947 en Nuevo México. Concedió una entrevista hace unos años justo antes de su muerte en 2014, en la que recordó el día del impactante incidente y mencionó que había habido 2 accidentes en Roswell. Afirmó lo siguiente: en realidad hubo 2 accidentes en Roswell que la mayoría de la gente no conoce. El primero fue derribado por un avión experimental estadounidense que estaba volando desde White Sands y disparó lo que efectivamente era un arma de tipo pulso electrónico, que desactivó y quitó todos los controles del ovni, y por eso se estrelló. Cuando lo golpearon con el pulso electromagnético, bingo, ahí estaba toda su electrónica y en consecuencia, aunque pareciera que el ovni era incontrolable, encontraron algún punto vulnerable, ya que el pulso electromagnético que golpeó el ovni causó algunos fallos en su sistema electrónico que llevaron a su accidente final, aseguró French. Aunque líderes del ejército se negaron a creer las increíbles afirmaciones de Richard y cuestionaron cómo, con sistemas láser tan primitivos en ese momento, el ejército estadounidense podría haber desarrollado sistemas de arma de potencia de pulso en la década de 1960 o un poco antes. Ahora, después de esto se supone que el segundo accidente no fue coincidencia. Creen algunos investigadores y el mismo Richard French que el segundo ovni estaba ahí cerca para poder rescatar lo que quedaba de sus compañeros y material de las naves. Esto dice él: creemos que la razón por la que estaban allí en ese momento era para tratar de recuperar partes y cualquier sobreviviente del primer accidente. Me estoy refiriendo a la gente del espacio exterior, los tipos cuyo ovni se habían estrellado momentos antes. Aseguró haber visto fotografías de partes de la nave que tenían inscripciones que parecían estar en el idioma árabe. Era como un número de pieza en cada uno de ellos. Eran fotografías en una carpeta que acabo de revisar. Quiere decir que las inscripciones coincidían en las 2 naves, lo que hace creer que venían del mismo lugar. French llevó su secreto por décadas. No fue hasta el 2013, con más de 80 años, que decidió hablar públicamente.
Lo hizo no en un programa de televisión sensacionalista, sino bajo juramento ante varios exmiembros del Congreso de Estados Unidos, como te había mencionado. Era un evento serio. Allí, con toda solemnidad, repitió su historia. Un hombre anciano con una carrera intachable, jurando que lo que decía era verdad. Este acto le dio credibilidad monumental a su relato. French nunca entendió por qué se le instruyó para desacreditar las historias de ovnis, pero basándose en su propio análisis, concluyó que si los visitantes extraterrestres visitaban la Tierra, entonces básicamente destruiría las religiones, y el hecho de que los militares fueran impotentes contra ellas destruiría la reputación de ellos. Dijo este hombre ante la mirada atónita del público. ¿Por qué un hombre con una carrera tan distinguida arriesgaría su legado con una historia tan fantástica si no fuera verdad? Si su misión en Terranova fuera real, ¿implica que los ovnis tienen una base o interés en nuestros océanos? Y la más inquietante, si lo de la autopsia fue una farsa para probarlo, ¿qué estaban tratando de ocultar que justificaba una operación tan compleja? Richard French falleció en 2019, llevándose la verdad completa. Pero su testimonio permanece como una de las más convincentes y bien documentados por la credibilidad del testigo. No era un granjero ni un piloto comercial, era un teniente coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y su historia nos obliga a preguntarnos: ¿hasta qué punto la verdad sobre lo que somos y nuestro lugar en el universo nos ha sido ocultada? Interesante, ¿verdad? ¿Conocías a este hombre y su extraordinaria historia? Bueno, si es así, te espero en los comentarios. Te habló la cripta de Abrael.